Estamos todos, ¿no? Sí. Sí, Oscar, dale nomás. Si vemos la primera ecuación de momento, la primera, por ejemplo, y la segunda, bueno, fíjense, yo lo que hago es, acá tengo QI y QX. Que acuérdense que QI y QX sería, lo podemos llamar QZI y QZX, ¿no? QI y QX lo reemplazamos en la ecuación de equilibrio. Ahí. Pero no lo podemos reemplazar, sino que lo tenemos que reemplazar como sus derivadas. O sea que de la expresión de QX que tenemos, la derivamos respecto de X, la de QI la derivamos respecto de Y, y la reemplazamos en la ecuación de equilibrio de fuerzas. Con eso vamos a obtener, y trabajando un poco una expresión como la que en realidad no sé si está antes está o por ahí está faltando la ecuación. No, más de la anterior salta esa nada más. De ahí saltó ahí. Bueno, se las digo, después la agregamos. La expresión que queda sería, haciendo lo que, si ahí no nos faltó, me faltó a mí incluirlo. La expresión que queda es P más la derivada segunda de mx respecto de x dos veces, más la derivada segunda de mi respecto de y dos veces, más dos veces la derivada segunda de mxy respecto de x y respecto de y igual a 0. Eso surge de hacer lo que habíamos dicho. Reemplazar las expresiones de sus derivadas de QI y QX en las expresiones de los momentos y reemplazarla en la ecuación de equilibrio de fuerzas. Con eso llegamos a esa expresión. A esa expresión lo que hacemos es reemplazar los esfuerzos característicos en función de las expresiones de los esfuerzos característicos en términos de W. Haciendo todo el desarrollo, finalmente llegamos a esta expresión en el cual, como habíamos mencionado, EH cubo 12,1 menos nu cuadrado, lo llamamos la expresión es la rigidez a flexión de la placa. En este caso lo designamos con la letra N. Acuérdense que en alguna bibliografía está con la letra D o puede ser inclusive con la letra B. Pero representa la rigidez a flexión de la placa. Y el término que está entre paréntesis corresponde al bilaplaciano de W. O sea que despejando, llegamos finalmente a una ecuación diferencial de cuarto orden, el coeficiente constante, a derivadas parciales, no homogénea, o sea, con solución particular. La solución general va a estar dada por una solución homogénea más la particular, que junto con las condiciones de contorno va a resolver el problema de placas. Bueno, como les repito, la idea fue describir lo que después ustedes completen con el apunte.
en la punta están todos los desarrollos intermedios. Y bueno, si hay alguna duda, o, o todas las dudas que haya, las podemos ir viendo ahora. Eh, Está mencionado ahí en el título, esto fue, esta cuestión diferencial la, la obtuvo una que para esos tiempos era algo bastante increíble, que fue una matemática, Sophie Germain, matemática francesa, que como anécdota tuvo que cambiar su nombre bueno, ahí está puesto, para poder, para poder, es del siglo XVIII, ¿no? Nació en el siglo XVIII. Realmente es muy interesante. Y, y bueno, creo, ¿no, Gustavo, que en algunas publicaciones ella se hacía pasar por un hombre y se la Sí, daba a los ella, superintelectuales de la época. sí, ella, Sophie Germain, fue una mujer realmente muy impresionante. Su capacidad fue en matemática, física, tuvo mucho, digamos, desarrollo en la parte de matemática de números primos. De hecho, hay unos números primos que llevan su nombre por una característica que cumplen, que el doble de esos números dan otros números primos. Y ella, como decía Oscar, digamos, en esa época la mujer no tenía, digamos, participación a nivel universitario ni en la ciencia. Se hacía nombrar, se hacía pasar por hombre, como señor, su nombre seudónimo era Mr. LeBlanc, y digamos, carteaba con Lagrange. Digamos, ella le enviaba sus deducciones, sus teorías, sus análisis, para que Lagrange los observara, y Lagrange se sintió muy interesado por conocerlo. Bueno, cuando se dio cuenta que era una mujer, bueno, reconoció su capacidad y todo, y la apadrinó. También, como dice acá, se carteaba con Gauss, cuando las fuerzas napoleónicas toman Alemania. Digamos, ella intercede para que Gauss no sufra ningún perjuicio. Y bueno, Gauss también le escribe una carta muy importante reconociendo su capacidad. Y bueno, acá, como pueden ver, sus investigaciones se orientaron a la teoría de la elasticidad, ¿no? Consiguió el Premio Extraordinario de Ciencias Matemáticas en la Academia de Ciencias de París. Así que bueno, para que tengamos en cuenta que la elasticidad no solamente la desarrollaron los nombres que ya conocemos, que venimos viendo, como Lamé, como este, eh, todos los que han aportado eh, los grandes investigadores en temas de elasticidad, sino también hubo una mujer que en esa época estaba a la par fue contemporánea con muchos de los grandes de esa época, con Fourier, con Gauss, con Lagrange. Realmente estuvo a la altura de todos ellos. Así que bueno, y esta teoría que explicó Oscar hoy del desarrollo para placas delgadas, la desarrolló, esa ecuación la obtuvo ella. Así que, bueno, nada, un comentario para este, saber un poco también, ligar un poco la historia a los conocimientos que vemos, que es interesante saber situarse un poco en el contexto histórico, ¿no? Lo hace un poco más interesante también a lo que estamos viendo. Bueno, hablaba de Navier, de Lamé, bueno, en fin, de todos los grandes que han trabajado en elasticidad. Bueno, ella también, esta mujer ocupa un lugar muy importante.
Una sola cosita, Gustavo, que para redondear el tema este de cómo adoptamos los signos de los esfuerzos, las nomenclaturas de los esfuerzos característicos. Ahí, por ejemplo, si nos fijamos vamos a tomar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, MX. MX dijimos que está en un plano, lo vamos a llamar MX, al que está en un plano ZX, exactamente. Ahora, si lo tomamos como vector momento, fíjense que tiene la dirección de Y. El vector momento MX tiene la dirección de Y. Eso donde les decía que en algunos casos surge la contradicción o surge la duda, porque como vector momento tiene la dirección de Y, que a lo mejor ustedes en estabilidad 1 lo vieron así, la identificación del signo lo toman de acuerdo al vector momento. Bueno, fíjense que acá es un momento MX que va a estar actuando en un plano XZ y tiene como dirección vector momento la dirección de Y. Era solamente para recordarles eso, que todas las deducciones están hechas con esa forma de designar a los esfuerzos característicos, ¿no? Que no se corresponden con las direcciones de los vector momentos. Pero realmente, no sé si a lo mejor uno porque está acostumbrado, parece así ser mucho más fácil de poder visualizarlo. Bueno, todos los que surjan dudas, a este Power después le vamos a agregar la expresión de equilibrio, que esa me olvidé de poner, y todo lo demás está en los apuntes, ¿no? La expresión de equilibrio, después la voy a agregar, pero le repito, fíjense, tenemos una expresión de equilibrio que sería P más la derivada segunda de mx respecto de x, más la derivada segunda de mi respecto de y dos veces, más dos veces la derivada segunda de mxy respecto de x y de y, igual a 0. Eso, acuérdense, surge de reemplazar de las ecuaciones de equilibrio de momento, las derivadas de los qi y de qx y reemplazar una ecuación de equilibrio. De eso trabajando tienen esa expresión. Y como les había dicho, tenemos una ecuación y fíjense, tenemos como incógnita mxy, mx y mi. O sea, tenemos una ecuación de equilibrio con tres incógnitas. De ahí el concepto que la placa es internamente hiperestática, ¿no? Y que no basta para resolver el problema con las ecuaciones de la estática. Y un poco para concluir es, integrando esa ecuación diferencial, con las condiciones de contorno vamos a resolver, lo primero que vamos a determinar es la expresión de W. Una vez que tengo W, tengo todo el problema resuelto, porque voy hacia atrás y tengo los esfuerzos característicos, tengo, bueno, las deformaciones específicas, los corrimientos U y V también, tengo las tensiones, o sea, puedo resolver el problema completo elástico con las condiciones de contorno. El tema es que integrar esa ecuación diferencial
para el caso de una placa rectangular, por ejemplo, no es muy sencilla, y normalmente lo que se hace, así como hicimos en torsión, cuando no podíamos obtener la función phi en figuras como por ejemplo la sección rectangular. Sí, por ejemplo, ¿se acuerdan? En la elipse no había problema. Acá no va a haber problema en integrar esa para una sección circular. Bueno, en esos casos también vamos a recurrir a series. Y la serie, la única forma que va a ser válida es si cumple esa cociente diferencial. O sea que cualquier serie que se proponga va a ser solución del problema si cumple con esa cociente diferencial. O sea que la cociente diferencial es la madre de todo para resolver todos los problemas de placa. Y bueno, vamos a ver conceptualmente, después también ustedes lo tienen completo en los apuntes, qué solución se puede proponer, por ejemplo, según la condición de sustentación, y que, digamos, por ejemplo, una de las que vamos a proponer, una serie doble de sinusoidal, y que cumpliendo esa cociente diferencial, nos va a poder determinar hallar la solución en términos de serie. Y como siempre, esa solución en términos de serie está tabulada, y en definitiva vamos a usar tablas que, entrando con la relación de lados, el espesor y la carga como datos, y las relaciones de las dimensiones, nos va a permitir hallar también, en particular, las tensiones, y en el caso de tabla, las tensiones máximas. Eso y las condiciones de contorno, lo que veríamos en la clase que viene. También, Oscar, es importante marcar que, como decía Oscar, resolver la ecuación diferencial de la placa, en el caso de placas rectangulares, es bastante complejo. Bueno, se proponen métodos numéricos, como bueno, la aproximación por series, que se derivan las tablas para poder calcular los valores máximos de momentos y esfuerzos. También se pueden aplicar métodos numéricos como diferencias finitas o elementos finitos, ¿no? Para poder resolver la placa. Ahora actualmente los métodos de elementos finitos son los más usuales, pero previo a eso, digamos, antes que los elementos finitos sean tan masivos, bueno, se aplicaba el método de diferencias finitas. La diferencia entre uno y otro es que uno tiene una formulación, digamos, de derivadas en diferencias, y el otro método es un método integral, ¿no? Elementos finitos, pero bueno, consisten en discretizar el dominio, que es el de la placa, hacer una malla y aproximar estas derivadas, por ejemplo, en el caso de diferencias finitas, estas derivadas por derivadas aproximadas en diferencias, ¿no? De esa manera también se pueden calcular los esfuerzos característicos de la placa, y los valores de máxima tensiones, etc. Así bueno, como decía Oscar, la clase que viene vamos a redondear el tema de placas con las condiciones de contorno y el planteo de cómo se puede resolver esta ecuación a través de series y su aplicación con tablas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Así que no sé si queda alguna duda, alguien quiere consultar algo de este tema de placas que explicó Oscar. Las cosas que estén, digamos, que no estén claras,
díganos y lo tratamos de aclarar, al menos conceptualmente. Después en el apunte de la parte matemática la tienen completa, ¿no? Mm. Pero conceptualmente, eso que no queden dudas para que después, digamos, los desarrollos están claros cómo se... Bien. Otra cosita del tema de recuperatorios. Yo estuvimos cargando algunas notas en el campus de algunos resultados, no sé si algunos lo pudieron ver, llegaron a ver o recibir la notificación. Profe, yo lo recibí y después quería hacer una consulta con los ejercicios, pero después al final de la clase. Sí, no hay problema. Buenísimo. Sí, no sé si querés consultar ahora, no sé si... No hay problema. Bueno, si quiere puedo compartir pantalla para que se vean bien los ejercicios. Sí. Dame un segundito. Ahí está, listo. Ok, ahí comparto. Ahí se ve. Sí. Bueno, la primera duda era con respecto al hiperestático. O sea, no entiendo muy bien en qué me equivoqué. Acá está, pero no lo logro comprender. Si bien el ejercicio está compuesto como bien menos, pero no logro comprender. Sí, había un error, no sé si está. Marcelo de Sí, Arrieta. Gustavo. Bueno, yo le copié acá a Nicolás de tu corrección que en la matriz, creo que en la tercera ecuación, ¿no? Había un error de signo. Sí, tendría que hacer así, pasarle mi número y yo lo hablo con él directamente, porque es un error mínimo. Él plantea, era hacia los signos hacia la izquierda horizontal positivo y hacia la derecha. Entonces, en uno de los gráficos era un error mínimo que había de signo. ¿Te acordás que ahora justo en el momento no me puedo acordar cuál es el error que había? Pero no, las incógnitas daban bien y el resultado daba todo bien. Era simplemente un error de un signo, pero que no afectaba a la ecuación, digamos. Ese término era tan bajo la influencia que tenía en las incógnitas que no cambiaba casi en nada el resultado. Buenísimo. Ok. Por eso es que Ok, estaba bien. ok, buenísimo. Y después el otro ejercicio era con el de torsión. Eh, acá. La corrección, bueno, dice que acá la tensión acá es igual a la misma que la tensión acá, porque es el mismo espesor. Este era el ejercicio, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y, o sea, lo que no entiendo, porque yo lo había hecho así, pero después lo corregí porque no me daba el equilibrio en el nodo, Lo que si yo pasa lo hacía así. que en ese caso, cuando vos, por eso hacíamos hincapié en que dibujen la membrana en las dos direcciones. Cuando vos Sí, lo haces en la dirección del eje transversal, creo que era el eje M, ¿no? El eje vertical. Eh, sí, acá. ok. Ahí lo que vas a ver es que cuando vos aplicás la membrana, eh, al tener el tabique cortado, toda la zona donde tenés material, que es todo el espesor y la parte del tabique, es donde está la membrana. Todo eso se va a elevar cuando se eleve en la zona hueca. Vos tenés que poner algo rígido, que es lo que soporta la presión y eleva cuando lo sometés a presión, esas tapas se elevan y levantan toda la membrana. Entonces, lo que ves ahí dibujado en rojo
es la membrana, y lo que está en verde sería el espacio hueco. A ver si vos podés bajar un poquito ahí. Un ¿Sí? poquito más, ahí. Esta parte hueca, o sea, todo esto que es hueco, cuando vos haces Sí, la membrana, esto se llena de algo rígido, o sea, esto se rellena con puede ser un material, madera o algo o otro material que sea como una placa rígida, que tiene esta forma, que cubre la parte hueca, ¿sí? claro. La parte donde hay material, toda esta donde hay material, se pone la membrana. Entonces, cuando vos por debajo sometés a presión, esta tapa en forma de H se va a levantar y la membrana se va a deformar. Entonces, toda esta zona de acá, desde acá de este borde hasta acá, y lo mismo de acá hasta este borde, se va a elevar y va a tener esta forma que está acá en rojo, ¿ves? Claro, sí. La Acá. parte en verde es la parte que en realidad no hay Esta. material, pero ahora está puesta la tapa esta que cubre el hueco. Sí, Entonces, ves que esta forma que obtenés acá va a tener la forma como si fuese la forma que se obtiene cuando tenés una zona, una superficie, una sección, perdón, maciza y no hueca. Entonces, para el cálculo de las tensiones en esta parte como membrana no lo puedes aplicar, o sea que en esta parte, eh, digamos, debido a este corte que tenés y por la forma que tiene la membrana, no se puede aplicar la teoría de la membrana para esta zona. Ese era, digamos, el objetivo del ejercicio, es que ustedes pudieran analizar haciendo un corte horizontal y otro transversal, que en el horizontal sí tenían el phi, digamos, constante en toda esta parte, y tenían esta parte donde hay una variación del phi muy, muy chiquita, donde la membrana es muy chiquita y ahí lo asumen como una variación lineal del phi y las tensiones son constantes. Acá el phi varía mucho, o sea, la variación de la membrana es muy grande y tenés una variación que no la podés aproximar a una lineal, entonces no podés aplicar la relación de la membrana. Ah, ok, ok. Entonces, ¿se entiende? Sí, Entonces, sí, se entiende. ese era un poco lo que te estaba marcando ahí, y bueno, y que aparte que los espesores acá eran iguales, entonces donde los espesores son iguales, las tensiones van a ser iguales. Lo que pasa es que acá no podías hacer el equilibrio de nodo, porque acá no podés aplicar la membrana en este bracito que te queda de esta parte de tabique. Claro. Ok. Ahora me Una quedó claro, cosita sí, más. sí. Lo que está indicado ahí como T2 no es T2, ¿no? En realidad, si quisieras medir el espesor, tenés que medirlo todo, es decir, sería prácticamente A sobre 2, ¿no? El espesor. El espesor no se mide así, sino se mide en la otra dirección. Se ve Mm, ¿Cómo Oscar, para no... que el espesor en realidad se mide digamos, sería, si fuera un corte exclusivo, sería la mitad del ancho, el espesor conceptual de la membrana, ¿no? Sí, Eh, el- eh, lo que vos dibujaste, Gustavo, ahí, el espesor sería todo lo que está en rojo proyectado hacia abajo, ¿no? claro, acá, Ese exacto, sería sí. el espesor. Sí, sería todo esto acá. claro. Y Sí, sí. justamente al no ser fino, ahí la variación ya no se puede, digamos, determinar. Se asume que las tensiones ahí igual van a ser menores que las que corresponden a la parte del tabique propiamente dicho, ¿no? Y, y la variación no es constante, ¿no? Sino que formalmente ahí hay una variación. Ok, buenísimo. Muchas gracias, por la explicación. Lo importante de esto es que ejerciten el tema de visualizar la membrana y con eso
bueno, les va a ayudar muchísimo, por lo menos cualitativamente, para ver cómo están las cosas, ¿no? Buenísimo. Muchas Bueno, gracias. no, de ¿Se nada. entendió? Sí, después vamos a subir el resto de las notas y después, bueno, tendremos que consultar, hay algunos exámenes que está para definir, la nota está dudoso, digamos, para definir tendríamos que hacer algún pequeño coloquio con algunos alumnos que la nota está ahí al borde de la aprobación. Así que después lo vamos a ver, a consultar. No sé, Marcelo, vos, Marcelo Cauteret, ¿subiste algunas notas hoy? No, todavía no pudimos subir. Hoy esta noche lo subo las notas que tenemos. Recién la definimos con Oscar y esta noche la subo. Ok. Bueno, pues podríamos ver por ahí hacer alguna consulta. No sé si está Farías, ¿está conectado? Parece que no está. En teoría, sí. ¿Farías está? Ah, sí. Santiago, ¿estás ahí? Pone por el chat que no tiene micrófono. Ah, bueno, no sé cómo hacemos, entonces lo podremos después, pero tendríamos que hacerle tenemos que hablar. Eh, Gustavo, si le pedís el teléfono y lo llamás, sí, también puede ser. Sí, Santiago, si nos puedes pasar a un teléfono y... Bueno, nada, yo de los parciales que corregimos que yo subí con Marcelo Darguet, el parcial de Santiago que teníamos que definir la nota, el resto están definidas. Eh, Así que bueno, te pido si nos puedes pasar a un medio de comunicación para hacerte una consulta, una pregunta para cerrar alguna duda que tenemos y poder definir la calificación. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Profe, ¿se puede quedar cuando termine la clase un ratito más que queremos hacer unas preguntas del trabajo anual? Sí, cómo no. Buenísimo, gracias. Bueno, el resto de los alumnos, si tienen dudas, si no tienen dudas, digo, no quieren, digamos, consultar otra cosa, hoy cerramos acá la clase, seguimos el jueves que viene con el tema de placas y lo que comentó Oscar. Y bueno, nos quedamos con los alumnos que quieran hacer consultas del trabajo anual o algún otro TP. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Juan, ¿querés mostrar algo del TP? ¿Quieren compartir la pantalla para mostrar algo o es una pregunta? No sé cómo. Son más bien dudas conceptuales, quizás. Sí, Eh, a ver, acá me fijo en el celu. Quizás alguno de mi grupo las tenga a mano, pero... eh, Queríamos preguntar, porque nosotros decidimos para el TP general hacer un depósito de GNC, digamos, para un vehículo, para un auto. Háganme acordar cuál era el trabajo práctico de ustedes. lo vemos, acá lo podemos ver en el campus. Esperá, a ver. el grupo 6. Sí.
El grupo 6, grupo 5. Y el de Wilk, el último. Ok. Bueno. Sí. Yo me acuerdo, estaba viendo acá lo que les había puesto. La idea es, digamos, definir qué norma van a utilizar también, aparte del cálculo, digamos, como recipiente, y comparar con el caso de si tuvieran que fabricarlo, un tubo soldado, ¿no? Ese era un Exacto. poco A eso van las preguntas. para ampliar un poco, porque si no era un trabajo muy, digamos, muy elemental, ¿no? Como para darle un poquito más de... Sí, y la pregunta de ¿cuál sería? Bueno, mira, con respecto a la norma, encontramos creo que había sido Walter, el que encontró la norma IRAM 2546, era algo así, que era la de recipientes sometidos a presión de pared gruesa. Y en la norma no dice nada sobre los casquetes, ¿no? Entonces, queríamos preguntar si se puede tomar el mismo razonamiento que se utiliza en los casquetes para los tubos de pared fina, con respecto a lo que es cálculo estructural, respecto a los radios, espesores. ¿Qué tipo de casquete van a usar? Mira, la norma dice que la ovalicidad, si no me equivoco, tiene que ser 2% o menor. Pero después no dice nada respecto a los espesores. ¿Que tiene que ser cómo? Menor al 2% de ovalicidad. Me imagino que eso debe ser una relación de radios mayor y menor. Como más bien tirando esférico. Sí, bueno, ustedes, en la norma esa IRAM, la verdad que no la conozco. ¿De qué habla? ¿De tubo de pared gruesa, decís? Claro, los recipientes sometidos a presión de pared gruesa, Sí, ¿no? Si no me sin, equivoco. Pero el eso tubo, sin soldadura. pero el tubo para un GNC, eso es pared fina, ¿Es pared fina? Bueno, está bien. Sí. Para un auto, ¿no? Sí. Bueno. No, sí, igual eso fue más un tema de interpretación. En realidad, esta es la norma propiamente dicha de GNC. No sé si igual está por dar. O si no, ahora puedo proyectarla. Sí, entramos de vuelta un ratito, antes que se corta, así podemos verlo más tranquilo. ¿Sí? Perfecto. Entramos.